La ciudad de Orizaba es el lugar más hermoso del histórico estado de Veracruz. La ciudad que ven, un lugar con historia y legado. En el pasado, las tierras vivían en orden de un mundo desconocido. La Orizaba de hoy no se veía como hace siglos. En las cercanías de las altas montañas de Veracruz coexistían la Totonaca y Olmecas Xicalancas. También se cuenta que el exgobernante tolteca Xiacat Topitzin Quetzalcóatl, más conocido como el Quetzalcóatl, se arrojó al pico de Orizaba tras ser tentado por Tezcatlipoca. Cuando analicemos la historia de Coatzacoalcos, lo veremos desde otra perspectiva, con la leyenda de allá. Sin embargo, en Orizaba se arrojó al pico y las personas piensan que por más que allí se cuenta la leyenda, pero también existe el intercambio comercial entre el Valle de la Náhuatl con los toltecas, con la península de Yucatán, entre los mayas, que se observan desde el juego de pelota, la arquitectura de Chichén Itzá con la de los toltecas, entre esos años que era del 900 al 1000. Si hoy visitas el Museo de Antropología de Jalapa, te darás cuenta de la riqueza de la cultura totonaca en la región de las altas montañas de Jalapa. En tanto, a la caída de los totonacos y la presencia chichimeca, se establecieron poblaciones en el valle de Orizaba, quienes fueron los grupos de Nonoalco y Cuautitlán, ubicados en la región de Río Blanco, la Sierra Zongólica. La zona de Maltrata hubo presencia en los pueblos hace 3000 años. A la actualidad, investigado por varios alumnos de la Universidad Veracruzana con la doctora Yamile Lira López en 1999. El crecimiento de esta zona se nota por la cerámica y los objetos antiguos. Los tlaxcaltecas fueron expulsados de Pollautlán, que se ubicó entre Texcoco y Chimalhuacán por el siglo XII. Emigraron a las faldas del Pico de Orizaba, donde le llamaron Pollautecat. Después, en el valle de Ahuilizapan, fue absorbido por los mexicas por el año de 1450. En el panteón que se encuentra actualmente en Orizaba, se tiene registro de la piedra gigante que puedes ver aquí. Después de que los mexicas tomaran sus tierras, las cosas no estarían en paz, ya que hubo una rebelión incitada por los tlaxcaltecas, donde en el valle de Orizaba se asesinaban a los calpisques, donde en el lado mexica esta alianza de Montezuma con Tlatelolco y Texcoco, donde se encontraban Netzahualcoyo y Cuatlatua. Mientras en el lado de Orizaba se tenía a los pueblos en la costa de Veracruz, Cuetlatzca y los tlaxcaltecas, quienes al final se rindieron y dejaron a su suerte a los de la costa, terminando en conquista, y que en un futuro sería la venganza contra los mexicas, aliándose con Cortés. Tras la llegada de las dos expediciones previas, los mexicas y los tlaxcaltecas conocían los viajes de otros mundos. Cortés llegó a Veracruz en 1519, para ser exactos en la parte norte de Veracruz, más o menos al norte de Laguna Verde. Y fue a un pueblito donde se entrevistó con los habitantes de la región. Por ahí Cortés nombra la región de Orizaba como el Valle de
Aulicaba, hispanizando el término. Cortés se alió con los gobernantes de la región de las altas montañas de Veracruz para luchar contra los mexicas. Una vez conquistada la ciudad, Gonzalo de Sandoval permaneció en el cargo para observar y decir a Cortés sobre esta ciudad de Orizaba entre 1522 a 1524, debido a que sería el fundador de la Villa del Espíritu Santo en 1526 en la región de Coatzacoalcos, mientras estuvo en la región de Orizaba en el 22 al 24. En octubre de 1524, Hernán Cortés visitó Orizaba con sus capitanes, criados y varios prisioneros mexicas, entre ellos Cuauhtémoc. Cierto día se celebró la boda de la Malinche con el capitán Juan de Jaramillo, en lo que hoy es Huilopan y Nogales. Entre 1540 hubo migraciones del pueblo de Ixcuatlán, de la parte de arriba del cerro, sin presencia de los blancos. Los españoles querían el regreso de ellos, sin embargo una enfermedad de 1545 lo evitó hasta 1552, y también el despojo de tierras ante el virrey Mendoza, que fue otra de las historias que cuentan, y que tras la salida del virrey Mendoza, el nuevo virrey puso orden y pudieron volver. En Orizaba, el patrón de Orizaba es a San Miguel Arcángel. Viene de la adopción de los pueblos indígenas, donde se le decía en su tiempo San Miguel Ixcuatlán, que es la actual Orizaba. Se protegían a los indígenas de la región con la creación de las repúblicas de indios en las Indias. En el caso de Orizaba, nombrado como San Miguel Orizaba. En 1554, los franciscanos llegaron a la misión de Chocamán. 26 de abril de 1618, Diego Fernández de Córdoba y otros 30 jefes de familia fundan la villa de Córdoba. El virreinato, la Iglesia Católica tenía el poder, y en el caso de Orizaba, el obispado se encontraba en Tlaxcala, su jurisdicción. También en 1642, el retablo de Cristo crucificado, que es de la época de Calicanto, en el Templo del Calvario, que fue la primera iglesia de Orizaba en 1564. También en 1560 en otras fuentes. También en 1796 comenzó la guerra entre España e Inglaterra, y para evitar el calor de la zona de Veracruz en la costa, se envió a todo el ejército novohispano a Jalapa, Orizaba y Córdoba, que eran regiones frías, para evitar las enfermedades de la malaria. El 28 de mayo de 1812, bajo la bandera de la sierra de la ciudad de Orizaba, con el ejército de los insurgentes, los perdedores estuvieron en el actual Parque López, para después irse a Córdoba para refugiarse, luego de la batalla que tuvo el ejército mexicano, el ejército de José María Morelos. En 1821 se hacen los tratados de Córdoba en la ciudad mencionada antes. Entre ellos están Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, lo cual finalizó la guerra el 24 de agosto, tras casi 11 años de guerra de independencia, lo cual dejaría a México, la futura nación, en ruinas y solo.
y esta historia continuará para la siguiente parte. Te invito a suscribirte y darle like a este video y pronto verás aquí abajito la continuación.